No sé si soy el único, pero últimamente ha estado bastante complicado conseguir sombreadores diferentes. Sombreadores con calidad y lo más importante aquí, sombreadores gratuitos. Y hoy estamos con un video bastante especial por dos razones muy especiales también. Número 1, estaremos contratando freelancers de Fiverr para la edición de este videito. En el top 5 vamos a iniciar con un editor que cobra barato y a medida que vaya avanzando el top, irá avanzando el precio por video para cada editor. Hasta que al final tengamos el mejor y por cierto, me encantaría que en los comentarios me dijeran cuál ha sido el que más les ha gustado. Número 2, conoceremos 5 sombreadores con mucha calidad. No solo habrá sombreadores para gama mierdas, como no solo habrá sombreadores para gamas altas. Aquí hay un revoltijo de todo un poquito. Y ya para dar inicio con este video, el nuevo patrocinador oficial del canal es Fiverr. Fiverr es una plataforma donde vamos a poder conseguir freelancers de todo tipo y para todo tipo de tareas. Ya sea que necesitemos editar un video de YouTube o bien tenemos algún trabajo pero no lo queremos hacer. Fiverr es una plataforma 100% confiable y donde vas a estar a un paso de contactar los mejores profesionales en cada campo de acción. Abróchate los cinturones porque hoy vamos a entrar en una fiesta de colores por doquier. Que inicie lo verdaderamente Fiverroso. Este video lo vamos a iniciar con el freelancer más baratito, con más calidad y además un shader para gama bajita. Épico. En este quinto puesto tenemos Simple Graphics Shader. Este es un sombreador básico, su nombre lo dice absolutamente todo. Este lo que hace dentro de nuestro juego es remover gran parte de los detalles que tenemos por default en el Minecraft Vanilla. Uno de los más notables e importantes dentro de este sombreador son definitivamente el anti-aliasing. El Minecraft Vanilla por default nos permite colocarlo en un mínimo de 1 desde su configuración inicial del juego. Pero con los Simple Graphics vamos a tenerlo un nivel más por debajo y de este modo nos vamos a asegurar unos cuantos FPS extras. Este además cuenta con unos cielos básicos y muchos detalles y lo más cambiante o diferente aquí son definitivamente el sol y la luna. Los Simple Graphics además cuentan con una neblina de fondo perfectísima, parce. Esta neblina, al igual que el anti-aliasing, está muy por debajo en cuanto a densidad y tamaño en comparación con los otros sombreadores. No es estorbosa ni mucho menos hará nuestro juego feo o disminuirá la experiencia de juego. Y por último, pero no menos importante, les presento el agua. El agua de este sombreador es demasiado, extremadamente básica. Esto lo hizo el creador con la intención de que no tengamos bajones de FPS ni un mal rendimiento en cuanto entremos al agua o nos encontremos explorando a mitad de mar abierto. Este, como todo sombreador básico, no contará con movimiento de hojas. Los cambios que presenciaremos en el LED y en el Nether serán más que todo básicos y en general todos son ventajas con los Simple Graphics. En caso de que te interese contactar al editor de este videito, tendrá el enlace a su cuenta de Fiverr y ahí van a poder ver no solo mi trabajo, sino todo su historial y que se animen a comprarlo. Continuemos con el cuarto puesto. Ahora no solo avanza el top, sino que también avanza la calidad de edición de nuestro editor. En este cuarto puesto denle la bienvenida a los bienaventurados Adding Shaders. Este es un sombreador que lleva mucho tiempo dentro de la comunidad y durante muchos años consecutivos había sido el preferido por mí únicamente por dos sencillas razones. Número 1, optimización. La optimización de los addings es una de las mejores que vas a poder conseguir aquí dentro de la comunidad Bedrock, ya que los detalles que agrega suelen ser demasiado ligeros para los móviles con el rendimiento más bajito. Número 2, sus detalles básicos pero muy bonitos. Si bien los addings no tienen la calidad más realista o los detalles más profundos, se ofrece algo diferente respecto a los demás sombreadores de Minecraft Bedrock, y eso es sencillamente su sutileza, sus detalles. Este cuenta con un cielo animado que puede ser lindo para algunos, pero también terribles para otros. Estas nubecitas, además de su curioso texturizado, cuentan con un movimiento cíclico, por lo que permanecerán en constante movimiento durante todo el día. Además, algo que no podemos dejar pasar desapercibido es definitivamente su agua. El agua de los addings, además de ser muy ordinaria con sus animaciones y su texturizado, también cuenta con muy leves movimientos ficticios pero tranquilos que les darán nada de lag. Y por último, pero no menos importante, aquí en el overworld contaremos también con movimiento de hojas. Cabe resaltar que será un movimiento suavecito que prácticamente pasará desapercibido si no nos ponemos a detallar muy a fondo. Y para finalizar, en descripción les dejo el perfil de nuestro editor de este top y una toma épica de un amanecer adiciano. El tercer puesto ya se compone esta vaina, no te me preocupes. Ahora no solo ha subido en un 1000% el precio del editor, sino que también iniciamos con unos sombreadores que hacen temblar gamas mierdas. En este tercer puesto les presento la versión más reciente de los Revanced Shaders.
Los Rewanstone son los sombreadores punto medio, ya que no son los que tienen más detalles gráficos, pero tampoco son los más lisos como los que les presenté anteriormente. Esta reciente versión de los Rewanstone tendremos unos cambios bastante importantes. El primero, y que claramente no se puede ignorar, es su cielo rojo. En esta reciente versión de los Rewanstone tendremos unos cambios bastante importantes. Realmente no estoy seguro si es porque el sombreador tiene algún bug, pero tanto en mi PC como en móviles se presenta este feo caso. Además de su rojizo cielo, también contaremos con un agua muy realista. El agua de los Rewanstone, a pesar de no tener los detalles gráficos más detallados, sí tendrá ciertos efectos que lo hacen ver muy bien, tal como unos leves movimientos e igualmente unos ondeos dentro del agua que se ven de putísima madre. No hay otra palabra para describir este mínimo detalle. Algo que todos debemos de tener en cuenta es que los Rewanstone no tendrán movimiento de hojas. Y en caso de que seas de las personas que les gustan este detalle, despreocupate. Créeme que los detalles gráficos no serán más que suficientes. Y claro que sí, como todo sombreador top, tiene modificaciones tanto en el end como en el nether. En descripción tendrán el enlace del sombreador y el enlace al perfil de nuestro querido editor. Continuemos con el segundo pues. Parce, yo soy bien sapo y por ahí estaba escuchando que te había gustado el sombreador anterior, pero tu móvil no lo puede correr. Tranquilo, ahora conoceremos a su hermano perdido. En este segundo puesto no solo tenemos a uno de los mejores editores, sino que también tenemos uno de los mejores sombreadores de Minecraft Bedrock. Conozcamos los TDP en su versión 1.6. Los TDP son unos sombreadores light entre muchas comillas y además nos ofrecen una gráfica incomparable. Para iniciar, si los comparamos con los Rewanstone no vamos a notar muchas diferencias grandes, además de su cielo rojo, obviamente. Estos TDP intentan mantenernos un poco más de esencia vanilla, pero modificando muchos recursos para ofrecer una experiencia completamente diferente. Este sombreador contará con un cielo muy limpio. El creador ha buscado reducir lo máximo posible gran parte de los detalles de este cielo, ya que se ha encontrado que es la zona número 1 donde gran parte de los jugadores tienen muchísimo lag. El agua de los TDP también es uno de los recursos que cambia más en este sombreador, ya que tal cual como sucede con su cielo, el creador ha buscado disminuir lo máximo posible este pequeño problema. Pero tranquilízate, no todos son bajones gráficos en este puesto. Los TDP también cuentan con un brillo en minas bastante alto, lo que nos permitirá tener un rango de vista mucho mayor en comparación de si no tenemos nada instalado. Y ojito porque este shader también contará con minerales brillantes. Y si aún no estás conforme, en el Nether también contaremos con minerales brillantes. Si eres amante del arte abstracto, créeme que este sombreador es el indicado para vos. Ya sabes, en descripción tenés el enlace del editor y el enlace de esta chimba de shader. En este primer puesto tenemos el sombreador más realista de todo Minecraft Bedrock. De la última parte de este video, boté la casa por la ventana con este editor. Conozcan los ISP renovados. Estos también son unos sombreadores con muchos años dentro de la comunidad, el cual inició como un proyecto ambicioso por parte de un constructor de addons, curiosamente. Desde que inicia nuestro mundo por primera vez, vamos a notar una calidad excepcional. Los colores que tendremos con los ISP son más bien opacos, parece que en nuestro mundo siempre hay ganas de llover. Los ISP reflectarán las nubes en sus aguas. Como todos se pueden imaginar, este detalle sí dará un chingo de lag, por lo que si te encuentras en un gama mierda, te recomiendo que ni por las vergas se te ocurra instalar este sombreador. Y para no darles más spam acerca de este shader, uno de los detalles que más me ha gustado y que me encantaría que todos pudiesen ver es definitivamente su cielo. El cielo de los ISP es hermoso, cuenta con unas nubes en alto nivel de realismo. Además, el sol, dependiendo de la etapa del día en el que lo miremos, le veremos ciertos destellos de luz que va desprendiendo. Este sombreador es muy épico. Créeme, huevón. Solo que si no tienes el móvil lo suficientemente potente te va a parecer una completa mierda porque no vas a poder literalmente jugar. Oíme, recordate que el patrocinador oficial del canal es Fiverr. Entonces si tienes algún trabajito, proyecto de negocio, proyecto personal, te recomiendo que te registres desde mi enlace de Fiverr. Tendrás cupones exclusivos, además de premios especiales para aquellos que se registren desde el enlace de King. Gracias a Fiverr por patrocinar el canal y gracias a ustedes por mirar todo este video. Los llevo en el corazón, cabrones. Y el consejo del día es: no te tomes la vida en serio. Nunca saldrás vivo de